todos, ¿cómo están? Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos a la 44ª edición de la Feria Internacional de Franquicias. Y bueno, hoy tenemos una ponencia de primerísimo nivel. Francisco Plasencia, Senior Manager de Kantar, empresa líder, ¿sí? Y expertos en hábitos de consumo en el hogar, valiosísimo para todos los franquiciantes, ¿sí? Y los franquiciatarios, entender cómo enfocar nuestros esfuerzos. Entonces, la ponencia que hoy nos va a dar Francisco, la realidad de las cosas es que exprimámosla, saquémosle muchísimo jugo, porque de ahí podremos aprovechar cómo los esfuerzos, productos y servicios que pongamos en el mercado podrán ser de mayor certeza y valor para nuestros clientes, que evidentemente se traduce en crecimiento económico. Francisco, muchas gracias por acompañarnos y los micrófonos son todos tuyos. Muchas gracias, José Antonio, bueno, bienvenidos todos. Agradecerles, por supuesto, esta invitación a la Asociación Mexicana de Franquicia y pues mucho éxito en la feria. Sabemos que va a ser un éxito total la feria, y a sus órdenes para presentarles justamente, ya lo comentaba José Antonio, desde la visión de consumo dentro de casa, pues entender cómo se están moviendo el mercado, qué está pasando con los canastos de consumo, qué sucede con los canales. Entonces, vamos a arrancar, si les parece, la presentación. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a todos. Gracias por estarnos acompañando. Vamos a arrancar esta presentación que hablará justamente de la visión de compra dentro de los hogares. Este es un material que trabajamos dentro de Kantar para poder mostrar justamente pues qué es lo que está sucediendo con el consumo, cómo se están moviendo los canastos, qué está pasando a nivel canales. Es bien importante que podamos tener pues esta visión, sobre todo en esta época, ¿no? Que nos ha tocado vivir de pandemia. Por supuesto, vamos a dar algunos mensajes relevantes. Voy a arrancar justamente contándoles un poco lo que vamos a ver. Es importantísimo entrar al detalle de lo que sucede a nivel macroeconómico. Estos grandes indicadores que nos hablarán de pues, la situación actual del país, de en dónde deberíamos hacer mayores esfuerzos, cuáles son los focos rojos. Vamos a arrancar con esa parte. Nos vamos a pasar a la sección justamente de entender ya a nivel de compra cómo se vienen moviendo los canastos, qué es lo que está sucediendo con la situación actual de la compra en los hogares mexicanos. Vamos a ver un poco de los canales de compra y finalmente, bueno, algunas conclusiones. Para arrancar justamente la presentación, comentarles, esta información se deriva de la metodología de panel de hogares. Somos líder empresa en esta solución y Kantar se ha dado a la tarea de desarrollar en México desde hace ya 15 años una muestra de 8,500 hogares. A partir de esta muestra, nosotros podemos entender, pues bueno, cómo es la situación actual de compra, pero sobre todo entender a nivel regiones, a nivel cortes demográficos, a nivel canales, cuál es la situación actual. La metodología tiene una gran bondad, que es entender finalmente este consumo en casa, pero desde una visión finalmente de compra real. Eso es súper relevante tomarlo en cuenta y es un poco lo que vamos a estar revisando en la presentación. Entonces, voy a arrancar. ¿Cuáles son justamente estos datos macroeconómicos? Pues bueno, los pronósticos de crecimiento apuntan a una recuperación hacia este año. Es importante arrancar con el índice de confianza del consumidor. Estos dos indicadores que ustedes están viendo ahora en pantalla nos hablan de la percepción del shopper y también del índice de confianza empresarial. Es decir, este indicador lo trabaja específicamente INEGI con Banxico y lo que hacemos es ir a entender a los consumidores cómo es su ánimo, es decir, cómo ven al mediano y a largo plazo pues la situación actual en el país. Y vemos una recuperación en este indicador. De hecho, vemos, aquí está,
vemos esta recuperación bueno, venimos de un año muy complejo. Sabemos que el año 2020 no solamente nos trajo este tema de pandemia, este tema de salud, sino también un tema económico bastante complejo, un escenario en donde vemos cómo diferentes economías vienen a la baja el año pasado y ya para este año, bueno, hay una recuperación en el ánimo del consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos hacia el mediano y largo plazo, pues un futuro mucho mejor, digamos, a lo que vivimos el año pasado. Y por otro lado, vemos el entorno del índice de confianza empresarial. Este indicador lo que nos habla es justamente de estas inversiones hacia la manufactura, hacia la parte de comercio. Sabemos también que el año pasado fue de gran impacto a la baja hacia sectores como el turismo, como la manufactura, como el sector automotriz. Y ya para este último periodo, estamos hablando de junio de este año, vemos esta recuperación. ¿Ok? Algo también importante a voltear a ver es el Producto Interno Bruto. Vemos que, bueno, prácticamente todos los indicadores económicos nos están hablando de esta recuperación y es una recuperación importante porque vemos para el segundo trimestre de este año un crecimiento de casi el 20%. Esto, la verdad es que es bastante positivo, sobre todo tomando en cuenta los indicadores que veníamos en cuanto a la baja, había un pico de caída muy importante y se estima, al menos Banco de México nos informa que se está estimando un cierre de año de un crecimiento del 6%. Veníamos, pues bueno, de una caída bastante importante, al menos del año pasado. Sin embargo, bueno, ya vemos una recuperación, ¿ok? Estaremos monitoreando, por supuesto, cómo se dan estos indicadores, cómo vamos a cerrar el año y finalmente, bueno, cómo se da esta compensación hacia la pérdida que ya traíamos. Otro tema importante que no podemos dejar de lado, por supuesto, es la inflación. La inflación, que bueno, por supuesto, centrémonos en que el Banco de México, el objetivo que tiene es de un cierre de un 3%. Estamos hoy a un 6%. Todavía falta, bueno, un camino que recorrer, estamos en el segundo semestre del año, falta un camino que recorrer hacia ese cierre de 2021. Sin embargo, bueno, hoy estamos a un 6%. Todo este tema, por supuesto, impacta en los precios, impacta en todo lo que estamos gastando como mexicanos y, por supuesto, desde esta visión de compra en el hogar, pues entender cómo nos va a afectar. ¿Ok? Vamos a ver también el indicador que nos comparte las ventas ANTAD. Nosotros vemos una recuperación también para la parte de tiendas iguales y tiendas totales. Es importante tomar en cuenta que esto incluye tiendas departamentales, es decir, este indicador nos habla de autoservicio, pero también nos habla de departamentales. Y hacia este periodo, justamente el crecimiento se da mucho más por la parte de departamentales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos encontrábamos en este confinamiento y en algún momento llegamos a semáforo verde en Ciudad de México al menos, y en otros estados de la República Mexicana, que nos duró poco, nos duró 2 semanas, pero nos dio justamente este acceso a poder reactivar departamentales, a que justamente los shoppers pudieran acudir a centros comerciales, a estas grandes tiendas, a grandes almacenes. Entonces vemos esta recuperación que ya se ve una caída hacia lo que es junio, ¿no? No a los niveles que teníamos, digamos, incluso diciembre del año pasado, que sabemos que diciembre, bueno, es una temporalidad importantísima para las tiendas departamentales, para los centros comerciales, pero sí tenemos una caída ya. Podemos notar este crecimiento, como ya lo comentaba, y algo también importante a tomar en cuenta y para cerrar, digamos, esta primera visión macroeconómica es mucha de la recuperación que se está dando en nuestro país no es propiamente interna. Es decir, todos los factores externos y propiamente Estados Unidos nos ayudan mucho para esta recuperación. Y acá hay varios temas a puntualizar muy importantes. Uno es, Estados Unidos está teniendo una recuperación económica también muy importante que impacta hacia nuestro país. Estamos teniendo también un tema de remesas muy, muy importante, un crecimiento a doble dígito.
Tomemos en cuenta que para nuestro país, pues bueno, las remesas son una base importantísima hacia la economía. Entonces, todo este envío de dinero de nuestros compatriotas hacia las familias mexicanas están siendo un driver también de crecimiento. Y, por supuesto, pues bueno, todo el plan de acción, ¿no? Este plan de apoyo que Biden ha desarrollado y está desarrollando para apoyar la economía en Estados Unidos. Entonces, son factores que finalmente nos impactan. Hasta ahora podríamos decir de manera positiva y de manera de crecimiento hacia la economía. Vamos a ver ahora la sección de ya específicamente panel de hogares, es decir, cómo se ven los datos de compra en los hogares mexicanos y qué es lo que finalmente nosotros estamos reportando. Vamos a arrancar con este slide que nos va a hablar sobre el volumen, que es este color verde, y el color gris, espero no ser daltónico, hacia la parte del valor. Habíamos tenido unos crecimientos a doble dígito importantísimos que de hecho en, pues bueno, los 15 años que llevamos de medición no habíamos nosotros reportado, y esto se da por un efecto de pues reclutamiento en el hogar, ¿no? Finalmente, cuando llega la pandemia, lo primero que hacemos es resguardarnos en casa, se cierran empleos, se cierran escuelas y caemos también en este tema un poco de compras de pánico. Lo primero que hacemos, y seguramente algunos de ustedes se van a identificar, es correr al autoservicio más cercano y llenar la alacena, llenar el refrigerador. Bueno, queríamos casi escondernos de todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, en estos momentos, digamos, de compras de pánico, empiezan a crecer categorías principalmente de alimentos, de bebidas y también la parte de desinfección. Eso es un hábito que empezamos también a crear desde este contexto de, pues, de sanitizar, de cuidar a la familia, de cuidar nuestra salud. Entonces, empezamos a comprar ese tipo de categorías. ¿Qué es lo que sucede? Vemos estos grandes incrementales en volumen y en valor, y lo vemos durante todo el año pasado. Empieza una desaceleración ya hacia inicio del 2021 y para lo que es este segundo trimestre del año ya vemos pues bueno, estas caídas muy notables en donde vemos un crecimiento de valor de un 6% y apenas un 1.4% en términos de volumen. Esto va ligado a un contexto muy importante que es, si bien vemos que la economía empieza a crecer, también vemos un aumento en precios y finalmente hoy el hogar tampoco es que tenga más dinero. Entonces empezamos a ser mucho más conservadores en las compras, a podernos limitar un poco más y a poder evaluar bien cómo vamos a comprar, porque habrán algunas categorías que hoy vamos a dejar pues un poquito de lado, ¿ok? Entonces eso es un poco el contexto. Algo importante también, estos son KPIs de medición de panel de hogares. Vemos desde el gasto promedio, la frecuencia, cuántas veces tú vas a comprar y cada vez que vas a comprar, qué ticket te estás dejando en el punto de venta, así como las unidades o la cantidad de producto que te llevas a casa y el precio medio. Voy a arrancar por el gasto promedio viene creciendo y viene creciendo mucho más por un tema de precio, es decir, aumento en precios, incrementa ese gasto. Y en un año, un hogar mexicano en promedio hoy está desembolsando más de 14,000 pesos y en el corto plazo, digamos en un trimestre en específico, más de 7,000 pesos. Esto en ambas visiones, tanto a largo como al corto plazo, con crecimientos, y empezamos a ver hábitos que van ligados justamente a la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? La frecuencia de compra en ambos periodos trae una contracción. De hecho, trae una contracción que se ha dado, digamos, incluso en todo el 2020. ¿Y de qué te habla esto? El estar en casa y el estar resguardándonos justamente del tema de pandemia todavía en este punto en donde ya arrancamos vacunación, en donde ya gran parte incluso de la población tiene al menos una dosis de vacuna, todavía seguimos de alguna manera evaluando en qué momento vamos a ir a hacer las compras. Y aquí es en donde se da esta dinámica de canal moderno, es decir, el autoservicio, la tienda club, incluso canales de cercanía, pero con un espacio, digamos, de tiempo en ir a hacer las compras. Cuando tú haces, digamos, foco en poder disminuir la frecuencia,
incrementan las unidades de compra. Es decir, estoy yendo menos veces a comprar, pero estoy comprando más. Y esto en un afán de surtir la despensa, de surtir el refrigerador. Entonces, estos son hábitos propios que adquirimos a raíz de la pandemia. Como ya lo comentaba, pues bueno, los hogares están evitando salidas, están evitando justamente ir muchas veces a los puntos de venta, pero están buscando sí tener la cena surtida, ¿no? Por supuesto, vamos a ver la información a nivel canales, a nivel canastos, disculpen. Nosotros estamos midiendo desde alimentos, bebidas alcohólicas, lácteos, cuidado del hogar y cuidado personal. ¿Cómo se ven los números hacia los canastos? Vemos crecimientos, esto es en gasto, y un crecimiento importante para bebidas alcohólicas. Y aquí hay un gran mensaje también que hay que tomar en cuenta. Otro hábito que creamos es toda la parte del rezago en el hogar nos está llevando incluso a consumir categorías que tal vez antes no consumíamos. ¿Por qué? Porque las consumíamos fuera de casa. Es decir, las salidas al cine, las salidas al restaurante, las salidas a los bares, de alguna manera las estamos dejando un poquito de lado, aunque vemos que ya hay pues gran parte de la población en las calles, ¿verdad? En los establecimientos. Sin embargo, todas estas categorías que consumíamos fuera de casa, las traemos al hogar. Y una de ellas es bebidas alcohólicas. Otro tema importante que busca el shopper mexicano, los hogares mexicanos, es la indulgencia. ¿Qué quiere decir esto? Ok, estoy en casa, pero también me quiero dar un gusto, me quiero dar, pues me quiero consentir. Entonces, finalmente, bueno, vemos que bebidas alcohólicas es uno de los canastos que trae mayores crecimientos. Sin embargo, bueno, con crecimientos también en bebidas y en alimentos, sin dejar de lado cuidado del hogar. Y este tema también es importante porque aquí es en donde notamos todo el tema de desinfección. Categorías como cloro, categorías como detergentes, categorías que son propias justamente de esa limpieza, de ese cuidado hacia la familia, también con crecimientos. Y si nosotros vemos cómo es la distribución de ese gran pastel de valor de lo que estamos gastando en casa, vemos que los canastos con mayor peso, por supuesto, son alimentos y bebidas, ¿no? Es lo que siempre vamos a estar dando mucho más desembolso. Sin embargo, vemos que alimentos empieza a tener una contracción al corto plazo, bebidas con un incremental, y vamos a entender un poco más qué categorías dentro de estos canastos son las que vienen creciendo y cuáles hay que tener mayor foco. Voy a arrancar por la parte de alimentos, categorías como botanas, categorías, por supuesto, de uso común que pueden ser los aceites, las pastas para sopa, que te habla justamente de ese día a día. Pero cuando vemos botanas, pues vemos de esa indulgencia que yo les platicaba. Estas categorías que tal vez tú consumías fuera de casa, que íbamos a la oficina y tal vez comprábamos una bolsita de papas, todas estas categorías se han movido para consumo dentro de casa. Cuando vemos la parte de cuidado del hogar, justamente categorías como papel higiénico, que de hecho lo veíamos al inicio de la pandemia, papel higiénico tuvo, pues bueno, un auge impresionante. De alguna manera íbamos al autoservicio, a la tienda club y nos llevábamos papel higiénico como para almacenamiento. Detergentes para ropa también trae un aporte importante a la parte de valor, y podemos hablar de algunas otras que van ligadas justamente a este cuidado en casa, cuidado de la familia. Esto es bien importante, y esto es bien importante incluso para que lo tomemos en cuenta para todos los que queremos desarrollar negocio, el cómo vamos a comunicar hacia el shopper. Es decir, hoy el tema de cuidado de la familia se vuelve pues un punto súper relevante de comunicación. Y bueno, vemos algunas otras categorías también con gran crecimiento, como es alimento para mascotas, que ya es una categoría que viene pues creciendo desde hace ya muchos años incluso, en donde pues estos hogares, ¿no? Que adoptan el perro, que adoptan el gato, y de alguna manera le estamos poniendo mucho más foco a ese cuidado de las mascotas que se vuelven parte de la familia. Entonces, esto es un poco el contexto de lo que hoy tenemos en crecimiento de categorías. Y un punto también bien importante que hay que tomar en cuenta es cómo vimos las promociones. Cuando hablamos de la parte de consumo masivo, dentro del autoservicio, tenemos algunas periodicidades muy específicas de activación de promoción. Y hablo específicamente de los meses de junio, julio, donde vemos que muchos de los autoservicios están lanzando campañas de promociones
Y algo que vemos es que bebidas alcohólicas empieza a ganar justamente por el tema de promociones, pero prácticamente todos los canastos. Y aquí hay un tema súper relevante que es cómo vamos a lograr tener el mismo crecimiento en volumen que teníamos el año pasado. Y muchos de los fabricantes comienzan a recurrir justamente a estrategias de promoción. Entonces, hay que tomar en cuenta que esto también es un valor agregado hacia el shopper y pensarnos bien las promociones en periodos muy específicos, en ciertas categorías muy específicas, pero que finalmente son bien valoradas, son bien acogidas hacia el hogar y que nos van a dar incluso o nos pueden ayudar a este crecimiento en volumen. Hasta acá vamos a cerrar la visión de las categorías y vamos a entrar a hablar más de los canales de compra. Actualmente en México tenemos más de 16 canales, 15, 16 canales, en donde podemos ir a comprar alguna categoría de consumo masivo. Y podemos ver dos grandes mundos. Todo el mundo de canal moderno, que está compuesto por autoservicio, tienda club, pero también vemos el canal tradicional, que es muy relevante en México, que es la tiendita de la esquina que tenemos, cerca de casa, la parte del desarrollo de mayoristas, por supuesto dentro del canal moderno no dejar de lado los departamentales, pero bueno, tenemos una diversidad justamente de opciones para poder ir a comprar y vamos a ver cómo se movieron justamente estos canales. Aquí estamos viendo una visión en donde tenemos canal moderno, que son todos estos que ya les comentaba, tenemos desde canal tradicional, door to door. Door to door es toda la venta por catálogo, que puede ser para categorías de cuidado personal, desde una fragancia, maquillaje, cremas, pero también son categorías que te llevan a casa. Es decir, el agua, toda la parte de cloro, limpiadores, hay muchos carritos que van circulando, ¿no? Por las calles de las ciudades, en donde van y te llevan el producto ya directamente a casa. Vemos canales como el mayoreo, mercados y tianguis, farmacias, y tenemos un gran conglomerado de otros que son canales ya que pesan poco en la distribución de valor. Entonces, cuando vemos este split de valor, vemos que el canal moderno está pesando 41.5. 41.5 que, bueno, es un gran peso que tiene todos estos canales entre autoservicio, tienda club, lo vamos a ver un poco más puntual. El tradicional, que es esta tiendita de la esquina, también con un peso de 34%, seguido del door to door, mayoristas y algunos otros. Door to door ha tenido ciertos conflictos durante toda esta época de pandemia, por supuesto por el distanciamiento social que debemos de tener, pero también porque empezamos a recurrir a otros canales para hacer estas compras que tal vez hacíamos antes, sobre todo en la parte de cuidado personal. Hay otras categorías que se mueven muy bien en door to door, sobre todo la parte de agua, limpiadores, porque te lo llevan a casa y tienes un gran beneficio, no tienes que transportarte. Y cuando vemos, bueno, este split justamente de canales, lo primero importante es crecimiento que tenemos de tienda club, pero también tenemos crecimiento de conveniencia. Y aquí hay una gran polarización. Cuando hablamos de tiendas club, hablamos de formatos grandes, por supuesto, productos de gran presentación, es decir, gramajes grandes, en donde hay ciertos niveles socioeconómicos, porque aquí también es importante resaltar este punto, en donde están acudiendo a este canal justamente para disminuir la frecuencia de compra. De hecho, vemos que la frecuencia está disminuyendo para prácticamente todos los canales, excepto para mercados y tianguis. Ahora iremos a ese punto. Pero para cerrar la idea de tiendas club, justamente es un canal que nos da pues este beneficio de poder tener productos de gran gramaje, el tema de llevarlos a casa y el compartir con toda la familia, el tema de rendimiento es importantísimo. Y cuando vemos conveniencia, también con crecimientos, sobre todo cuando hablamos de un year to day, vemos un crecimiento que va ligado justamente también a este tema que te da el canal en cuanto a cercanía. Es decir, necesito rápidamente alguna categoría, puedo correr sin ningún problema, alguna conveniencia, que han tenido un crecimiento bastante importante dentro de México, ¿no? Y este es otro nivel socioeconómico tal vez que va mucho más orientado hacia la base de la pirámide y es importante, bueno, ver este desarrollo de conveniencia.
Y lo que les comentaba de mercados y tianguis, que aquí sí vemos un incremento en frecuencia, nos habla también mucho de cercanía y de finalmente el hogar está buscando también cómo puede rendir ese dinero, cómo puede hacer un desembolso bien pensado. Hablando justamente del canal moderno, de toda esta diversidad de canales que tenemos en este mundo, podemos ver justamente desde hiper y supermercados, bodegas en todas sus diversidades, tienda club, conveniencia, y vemos de punta a punta un crecimiento en la parte de principalmente conveniencia, ¿no? Conveniencia y tienda club, que son estos canales que veíamos anteriormente. Si analizamos el year to date, hiper y super con crecimientos. Algo muy importante también que no hay que dejar de lado es que en todo este contexto de pandemia, cómo ha venido incrementando el e-commerce. Y lo que ustedes están viendo es un crecimiento en el gasto de diferentes canales. Vemos crecimiento a doble dígito para farmacias, hablamos de un casi 12%, un 11.4%, tienda club con 15.6%, mercados y tianguis 16%. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque cómo cada uno de los canales nos da diferentes beneficios. Es decir, hablábamos justamente de estas empaques grandes que se mueven, gramajes grandes que se mueven en tiendas club, pero mercados y tianguis te brinda pues esa parte de la facilidad incluso de pago, la parte de cercanía. Entonces, cada canal tiene diferentes beneficios hacia el shopper. Pedido telefónico está incrementando un 32% y pedido telefónico implica desde que tú llames a una tienda de tradicional o una tiendita de la esquina, te llevan el producto y aquí también es importante voltear a ver estos beneficios que se están dando hacia el shopper. Es decir, yo al momento de quedarme en casa estoy tratando de tener menos relacionamiento social, por supuesto me estoy cuidando de la pandemia. Para mí lo más accesible es llamar y que me traigan el producto. Pero e-commerce que ha tenido, bueno, un crecimiento acelerado, impresionante, en donde vemos casi un 44% de crecimiento. Si bien hay que tomar en cuenta que e-commerce en México todavía es un canal con mucho desarrollo, es un canal que pesa poco en el desembolso que hacen los hogares, y es importante tomar en cuenta y regresar a entender que esta información únicamente nos habla de categorías de consumo masivo. Es decir, cuando hablamos de e-commerce, no involucramos viajes ni cualquier producto que puedas comprar como electrodomésticos o categorías como libros o discos o algunas otras categorías. Esto es únicamente consumo masivo. Pero aún así, con un crecimiento muy importante, y lo que vemos es la penetración, que es el porcentaje de hogares que hoy compran en este canal. Vemos para el Q2 del año pasado como la penetración estaba en un 4%. Hoy ya crece a un 6.8% con este crecimiento en hogares compradores, es decir, e-commerce cada vez ha reclutado más hogares que van encontrando este beneficio y que de alguna manera en el pasado habían ciertas barreras, desde no quiero dar mi tarjeta de crédito, no estoy muy seguro si el producto me va a llegar en buen estado cuando hablamos de categorías como leche o como refrescos, es decir, todo consumo masivo. Y se han ido rompiendo poco a poco estas barreras, adoptando nuevos hogares. Algo importante también es el gasto. El gasto viene creciendo y la frecuencia de compra también trae un crecimiento. Entonces, como gran resumen, e-commerce viene creciendo, crece porque recluta hogares compradores, crece porque hay más frecuencia de compra y porque además estamos dejando más dinero en el canal. Aquí podemos ver algunas categorías que están siendo drivers, al menos para este periodo del crecimiento, y hablamos de bebidas y de lácteos. Incluso estamos volteando a ver ya lácteos, que bueno, son categorías de una vida corta, pero hemos encontrado un montón de modalidades en donde te entregan incluso el producto al mismo día. Y dentro de toda esta visión de e-commerce, estamos incluyendo los pure players, que hablamos de un Mercado Libre, Amazon, pero también estas modalidades híbridas que nos dan todos los autoservicios, desde Grupo Walmart, Chedraui, es decir, estas modalidades que se han desarrollado en donde tenemos la tienda física, pero también se han hecho muchos esfuerzos en la modalidad de e-commerce.
vemos crecimiento en el norte del país principalmente en niveles socioeconómicos bajos, es decir, incluso el canal está llegando a un target que no era propiamente el de e-commerce. Estamos llegando a la base de la pirámide, estamos llegando a amas de casa jóvenes y en algún momento, de hecho, el año pasado, el mayor crecimiento se daba por amas de casa adultas, es decir, mayores de 50 años, en donde también empezaron a apostar por este canal, que bueno, nos da, por supuesto, beneficios desde la parte de no transportarnos al punto de venta, salvaguardar nuestra salud justamente estando en casa y bueno, te llevan el producto sin ningún problema. Entonces, hay ciertos beneficios que ha encontrado el shopper y que bueno, el canal sigue creciendo. Vamos a ver ahora, ya hablamos de los canastos, hablamos de los canales, pero ¿qué es lo que está sucediendo fuera de casa? Desde nuestra solución de Out of Home, que hablamos de 2,000 individuos que estamos también auditando para poder entender sus compras fuera de casa, es que podemos entender esta información. Y lo que vemos es una caída, de hecho, desde que arrancó prácticamente la pandemia. Recordemos que arrancamos, digamos, pandemia a inicio del año pasado y empezamos a ver, bueno, todas estas caídas que ha tenido el consumo de bebidas y la parte de snacks, de todo lo que es fuera del hogar. Vemos algunos puntos muy interesantes de grandes caídas, que fue principalmente abril. Abril fue el mes, abril de 2020, de mayor pérdida en todo el consumo fuera de casa. Y por supuesto, fue un mes en donde prácticamente salías a las calles y todo estaba vacío. Fue el momento más crítico justamente de impacto de pandemia hacia México, pero ya para lo que es junio, pues sigue habiendo esta pérdida y son pérdidas que finalmente se empiezan a trasladar de alguna manera adentro de casa. Recordarán que les comentaba cómo ciertas categorías que consumíamos fuera del hogar, pues ahora lo hacemos dentro de casa. Y vamos a ver un poco de dónde vienen las principales pérdidas. Podemos analizar desde niveles socioeconómicos. De hecho, vemos que la base de la pirámide, niveles socioeconómicos D y D-C, son los que más están contribuyendo a esta pérdida de valor. Vemos que son principalmente las mujeres, aunque bueno, esto es generalizado, y por edades de 18 a 25 años con las mayores pérdidas. Dentro de Valle de México vemos también resto de las ciudades y en momentos de consumo específicos también podemos entender esta información. Es decir, la comida, la parte de entre horas, que son estos snacks, que se ha vuelto, bueno, un crecimiento muy importante dentro del consumo dentro de casa. Snacks o entre horas es a media mañana y a media tarde, que es el momento en el que tú quieres tal vez una bebida, justamente un snack, y vemos que estas categorías dentro de casa sí traen crecimientos. Entonces se transfiere un consumo de fuera de casa hacia adentro. Hablando un poco más de los indicadores, de los KPIs de panel, vemos cómo el gasto se viene contrayendo fuera de casa, la frecuencia se contrae y las unidades por acto, es decir, una caída en volumen importante, ya que cae frecuencia, cae unidades por acto y un menor gasto dentro de este consumo. Y para entender un poco más la visibilidad de qué categorías son las que están cayendo fuera de casa, tenemos el split de snacks, tenemos bebidas no alcohólicas y tenemos lácteos. Los principales rubros o canastos que están cayendo es bebidas no alcohólicas y la parte de snacks. Y dentro de estos mundos también podemos entender por categorías. Cuando hablamos de bebidas, se empieza a contraer refrescos y cuando hablamos de la parte de snacks, toda la parte de botanas saladas y galletas. Pero son categorías que veíamos que sí crecen dentro de casa. Entonces, confirmamos justamente este tema de transición de compra afuera hacia adentro. Y bueno, finalmente para cerrar la presentación, compartirles únicamente algunos mensajes que nos parecen muy relevantes y que son importantes a tomar en cuenta para, bueno, lo que resta de este año y cómo estaremos pensando arrancar el próximo año. Vemos que hay una recuperación de la economía mexicana, lo veíamos desde un inicio, tanto en la parte de Producto Interno Bruto, veíamos justamente todos estos temas que nos están ayudando desde la parte externa,
la parte de remesas, vaya, sí vemos esta recuperación y de alguna manera también vemos justamente este arranque, ¿no? Este arranque, al menos ya de vacunación hacia toda la población. Estamos en un momento crítico, de hecho, hace un par de días, bueno, tuvimos el día con mayores contagios de COVID dentro de México, pero bueno, este tema de vacunación sigue en curso y de algunas medidas, pues bueno, hay que tomar medidas hacia estas nuevas cepas que se están desarrollando de COVID. Entonces, hacia el esquema general macroeconómico, bueno, hay una recuperación, pero hay que seguir teniendo estas medidas y seguir, pues bueno, resguardándonos de alguna manera para evitar contagios. Y cuando hablamos de este crecimiento, digamos, de valor que veíamos justamente en el consumo masivo, 6.4, pues bueno, la realidad es que equivale únicamente al tema de inflación. Es decir, podemos concluir que estos crecimientos de valor en las compras hechas en casa se dan principalmente porque nos están aumentando precios. Entonces, de alguna manera hay que tomar en cuenta qué estrategias vamos a tomar para incrementar el volumen. Este va a ser el mayor reto porque definitivamente, bueno, estamos a 1.4 de crecimiento de volumen, pero hacia lo que resta del año, ¿qué estrategias vamos a tomar en cuenta para que los hogares compren y compren más? Finalmente, el tema de e-commerce, que nos parece súper relevante. E-commerce continuará creciendo, al menos todo lo que resta del año. Y finalmente hoy se posiciona como el canal de mayor crecimiento, incluso aumentando el gasto en un 44%. Entonces, para todos, importante empezar a desarrollar estrategias con e-commerce. Por supuesto, lo ideal es tener pues esta modalidad híbrida en donde podamos tener pues justamente tiendas físicas, pero también darle al shopper esta opción de poder comprar desde su tablet, de poder comprar desde su celular y que lo haga de una manera pues bastante accesible y bastante dinámica. Eso también es un punto bien relevante. Entonces, cuidar mucho lo que se estará desarrollando desde el canal de e-commerce. Y bueno, por mi parte, pues es todo. Les agradezco muchísimo que hayan participado de esta sesión. Esperamos que esta información sea valiosa para todos y por supuesto, bueno, cualquier consulta, estamos a sus órdenes. Francisco, pues padrísima la ponencia, la verdad es que nos has dejado encantados con toda la información que nos compartes. Sin duda mucho que seguir aprendiendo, queremos saber de ti, que nos dejes tus datos y dejarte con la audiencia porque seguro habrá muchas preguntas y respuestas. Los dejo con Francisco. Francisco, muchas gracias y el mayor de los éxitos como siempre. Gracias, José Antonio. Gracias a la Asociación Mexicana de Franquicias, por supuesto, y a todos que nos acompañaron. Estamos a sus órdenes.